de nosotras en esta mañana hay un vacío, porque no tenemos a nuestros esposos a nuestro lado. Pero estamos felices porque el Señor nos ha llamado a servir, ¿verdad?, en este encuentro de hombres, y la que hemos tenido oportunidad de saber cómo están ellos, el cielo se está abriendo en ese lugar. Y damos toda la gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Qué bendición nos da Dios de que el Señor llame a todos estos hombres. 124 hombres hay en ese lugar sirviendo y alabando a Dios. Y sabemos que el Señor los va a traer transformados, restaurados y sanados. Y así mismo eso se va a transmitir a todas sus familias. Así que damos la gloria a Dios y esperamos, ¿verdad?, en esta tarde poder venir a recibirlos y a escuchar todas las cosas que Dios hizo en medio de ellos. Y yo siento un privilegio que Dios me da inmerecido de poder estar en esta mañana delante de ustedes para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios está haciendo cosas grandes en medio de su pueblo, no solo en medio de nuestra congregación, sino en medio de su pueblo. Los tiempos se acortan, la maldad del hombre crece y nosotros los llamados tenemos una responsabilidad de caminar rápido para sembrar la palabra de Dios. Y todas las cosas que Dios trae a través, ¿verdad?, de los que vienen y nuestro amado pastor que el Señor ha estado usando de una manera poderosa, es para prepararnos, es para empujarnos, es para impulsarnos, para que nosotros no nos detengamos en cumplir el propósito de Dios. Así que yo voy a pedirles que se pongan de pie junto conmigo y vamos a entregar en esta mañana a Dios todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a escuchar, pidiendo al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo clamo a ti. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, ahora sobre cada uno de nosotros. Señor, afina nuestros oídos. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales y háblanos, Señor. Queremos oír de ti. Señor, yo rindo mi corazón a ti y muero, Señor, a mis pensamientos y emociones e ideas. Y pido que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta mañana, Señor, y que permita, Jesús, que podamos, Señor, recibir lo que tú quieres traer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿A cuántos de nosotros nos gustan oír historias? ¿A cuántos? A muchos, ¿verdad? Y esas historias lindas que escuchamos de nuestras familias, historias, ¿verdad?, de amor, de aventura, de cuentos, y la literatura está llena, ¿verdad?, de esas historias. Y a veces cambian los personajes, cambian las circunstancias, pero tienen a veces como los mismos temas. Pero sin embargo, hay historias que son tan únicas y tan irrepetibles, que trascienden a la generación en la cual fueron contadas y se van repitiendo y se van manteniendo en el corazón de las personas. Y en este día yo quiero hablarte de una historia que es irrepetible y que es única y que está en la palabra de Dios. Y es acerca del relato histórico del sacrificio o casi sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. Es una historia única y que, como vamos a ver, fue el precedente, fue lo que marcó lo que iba a pasar más adelante y que iba a ser la verdadera historia, la única historia irrepetible. Y quisiera comenzar diciéndoles que la vida no es una línea recta, ¿verdad? Todos no estamos siempre así, siempre estamos bien o siempre estamos mal, sino que la vida está llena de altibajos. A veces estamos en las cumbres, felices, agradecidos de Dios, contentos de que nuestra vida va bien, de que todas las cosas van saliendo bien, pero a veces da un vuelco nuestra vida y entramos en los valles, en las penas, en los conflictos, en los problemas.
Y esa es la vida, llena de tiempos buenos y de tiempos no tan buenos. Y vamos a ver la historia de Abraham en el capítulo 22. Y aquí, en este capítulo, Abraham vive uno de sus momentos de cumbres. Había pasado por muchos momentos de valles, pero en ese momento de su vida, en el capítulo 22, vivía un momento feliz con su esposa Sara, donde ya tenían al hijo prometido, al hijo que Dios le había dicho que iban a tener después que no era posible que lo tuvieran. Dios le dijo que lo iban a tener, lo tuvieron y estaban disfrutando de esa gran felicidad. Abraham era un hombre mayor de más de 100 años y estaba feliz. Y en ese momento precisamente Abraham es enfrentado con la mayor crisis de su vida. Y esta es la primera cosa que yo quisiera traerte en esta mañana. Nunca seremos suficientemente mayorcitos ni suficientemente jovencitos para que no seamos enfrentados con crisis, con problemas o con dificultades. Siempre podremos ser enfrentados con estas cosas, no importa nuestra edad. Y yo he titulado este mensaje como una gran prueba de fe. Así que si tú te quieres llevar ese título en tu corazón, una gran prueba de fe, que igual podemos vivir nosotros en cualquier momento pasando por una gran prueba de fe. Y vas a oír durante toda esta reflexión esas dos palabras, prueba y fe. Y yo lo he dividido el mensaje en 3 etapas. La primera etapa es cuando Dios prueba a Abraham, es cuando Dios le pone delante de su vida la circunstancia para probarlo. En la segunda etapa vamos a ver a través del mismo pasaje cómo Abraham puede pasar por esa prueba. Y en la tercera etapa vamos a ver cómo Dios, luego que Abraham pasa por esa prueba, cómo Dios lo bendice. Y quisiera comenzar leyendo en el capítulo 22 del libro de Génesis. Vamos a irlo leyendo por partes. Quisiera comenzar leyendo los versículos del 1 al 2. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en cuyo nombre la vamos a ir leyendo a lo largo de todo el mensaje. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y este pasaje comienza diciendo en su primera línea: aconteció después de estas cosas. ¿Y cuáles fueron esas cosas que acontecieron en la vida de Abraham antes de este pasaje? Fueron muchísimas que acontecieron, pero yo quiero mencionar algunas nada más. Abraham, antes de llegar a ese momento de cumbre en su vida, había pasado por una prueba familiar, cuando él vivía en su tierra con su familia, y el Señor le dice de repente a Abraham: coge tu familia, tu parentela, y sal de ahí. Sal de esa tierra y vete al lugar que yo te voy a decir. Y esa fue una prueba que Dios le puso a Abraham. Y Abraham no cuestionó a Dios, agarró su familia y puso en primer lugar lo que Dios le había dicho. Escogió su relación con Dios por encima de su relación en ese lugar donde había vivido siempre. Agarró su familia y, sin saber a dónde iba, Abraham arrancó para allá. Otra prueba que Abraham pasó antes de llegar a ese momento que vamos a ver fue una prueba filial, cuando iban por el camino con todos sus ganados, con todas las personas, con toda su familia. Hubo un momento en que hubo una disputa entre Abraham y su sobrino Lot y tenían que dividirse. Y él le dijo a Lot: mira a donde tú te quieres ir, que yo te lo voy a dar. Y Lot, claro, como diríamos, como todo buen dominicano, tigre, miró para el lado que era mejor y agarró ese lado y le dijo: yo quiero este. Y Abraham le dijo: yo te lo doy. Y se dio a eso y cogió
el otro pedazo. Y ahí pudiéramos decir que Abraham también pasó por una prueba y la pasó bien. Pero hubo otra parte también que sucedió donde a Abraham no le fue tan bien. Y es que el Señor le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser, ¿verdad?, como la arena del mar. Y que iba a llegar, ¿verdad?, hasta donde sabemos que llegó, que es hasta el linaje de Jesús. Pero Abraham no tenía hijos y su esposa Sara era estéril. Y entonces se recibió esa palabra de Dios y estoy segura que en su momento la creyó, pero luego la impaciencia, que a veces es algo que nos engaña y que nos hace desviarnos de los planes de Dios, hizo que Abraham tuviera un hijo con su esclava Agar, un hijo que no era, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho, y que luego entonces, cuando este episodio pasó, entonces el Señor le dio el hijo prometido, que es Isaac. Entonces pudiéramos decir que en esa prueba a Abraham no le fue tan bien, pero ciertamente aquí en estos pequeños relatos nosotros podemos ver que la vida de todos nosotros, incluyendo, ¿verdad?, la de este hombre de fe, este patriarca de la fe que fue Abraham, está llena de altibajos. El monte Moriah que nos menciona la Biblia en este capítulo 22 quedaba a 50 millas del lugar donde Abraham vivía, que se llamaba Berseba. Y Moriah es una palabra hebrea que significa previsto por el Señor, profetizado por el Señor. En este monte Moriah, Salomón más adelante construyó el templo de Jerusalén. Y en este mismo monte, el monte del Gólgota, como nosotros lo conocemos, fue donde fue sacrificado nuestro amado Jesús. En una de las laderas de ese monte fue donde fue hecho el sacrificio de Jesús. Pero volvamos a nuestra historia y pensemos por un momento que luego, ¿verdad?, de esto que ha pasado, que Abraham recibe el hijo de su promesa, en el cual se iba a cumplir el pacto del Señor, que Dios le había dicho que iba, ¿verdad?, a tener una descendencia como la arena del mar. Y el Señor le dice: coge ese hijo, llévalo y ponlo sobre un holocausto. ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham en ese momento? ¿Cuán irracional suena esto? ¿Cuán difícil debe haber sido para Abraham escuchar estas palabras de parte de Dios? Pero sin embargo, una vez más, Abraham decide entregar a su hijo por fe. Y hace ese viaje sin cuestionar a Dios. Y Abraham era un hombre como cualquiera de nosotros, con sentimientos, con emociones, con tristeza, con dolor. Pero Abraham decide hacer lo que Dios le estaba mandando. Y yo pienso que en el corazón de Dios también quizá había una expectativa. Obedecería a Abraham, tomaría a su único hijo y lo llevaría a lo que Dios le estaba diciendo. Y yo quiero decirte en esta mañana que realmente nosotros podemos decir que tenemos fe. Es una palabra linda que oímos mucho y que nosotros la decimos, la fe. Pero nuestra fe, nuestra verdadera fe no es probada hasta que Dios no nos pide que nosotros hagamos cosas que nos parecen difíciles, dolorosas y hasta imposibles. Y cuando Dios te pide eso, ¿cuál ustedes piensan que pudiera ser nuestra reacción? O quizás si ya alguno ha pasado por un momento como ese, ¿cuál es nuestra reacción? Quizás nosotros comenzamos a decir: Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Y por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué tú permites que esto me pase a mí? ¿Qué estás haciendo, Señor? Y nosotros muchos tal vez quizás comenzamos a pedirle a Dios que nos dé explicaciones de por qué nos está pasando esto. Pero Dios tiene propósitos eternos, lo dice la palabra. ¿Ustedes lo creen? Dios tiene propósitos eternos y todas las cosas que suceden en nuestras vidas tienen un propósito. Quizás a veces necesitamos
moldear nuestro carácter, ser, ¿verdad?, rendidos, ser puestos en lugares donde no es agradable. Quizás necesitamos que el Señor nos arranque de un lugar donde pudiéramos estar en peligro de pecar o de hacer cosas que no agradan a Dios, y tantas cosas que pudieran estar pasando en esos momentos donde Dios nos permite las pruebas. Y cuando eso no suceda, hermanos, amigos, amados, yo les quiero decir que lo que nosotros tenemos que hacer es tener siempre nuestras manos abiertas a Dios. Señor, haz como tú quieras. Porque cuando nosotros nos aferramos a las cosas, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos cosas que no queremos soltar y dejamos que estas cosas consuman nuestras vidas, esas cosas se convierten en nuestros Isaac. Y Dios muchas veces te puede pedir a esos Isaac para que tú lo lleves y lo ponga sobre un holocausto, sobre un altar. Todos tenemos Isaac en nuestras vidas, y la manera de probar nuestra fe es renunciando a cada uno de esos Isaac. En la vida siempre habrá valles junto a las cumbres de fe. Siempre tendremos, ¿verdad?, cumbres de fe donde estaremos muy bien, pero también siempre tendremos valles. Pero en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, siempre la mano de Dios, la presencia de Dios irá contigo, porque Dios prometió que nunca nos dejaría y nunca nos desampararía. Y sigo leyendo en el capítulo 22 de Génesis, los versículos del 3 al 5, que dice que Abraham se levantó muy de mañana, ¿verdad? Recordamos que en el 1 y en el 2 el Señor le dijo, haz esto, esto y esto. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, habían pasado 3 días, me imagino que caminando Abraham. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Abraham obedece a Dios de manera inmediata. No lo pensó, no le preguntó a Dios, no lo cuestionó. Simplemente Abraham obedeció sin chistar, porque verdadera obediencia es inmediata. Cuando nosotros sentimos que Dios nos está diciendo algo, que hagamos algo y lo pensamos, o tenemos que orarlo, o tenemos que pedirle a los hermanos que nos confirmen, o tenemos que, ¿verdad?, darle tiempo, eso no es verdadera obediencia. Verdadera obediencia es como hizo Abraham, al cual le estaban pidiendo que entregara lo más valioso que tenía, y sin chistar Abraham obedeció a Dios. Y ustedes se pueden imaginar, como dice la palabra, que tuvo 3 días en el camino. Cuántas cosas, cuánto dolor, cuánta angustia habrá pasado Abraham en esos 3 días, y sabiendo cuál era el destino al cual él se dirigía. Este era un viaje de fe. Abraham estaba haciendo un viaje de fe a través de una prueba que Dios le estaba poniendo, un viaje de fe donde no había punto de retorno. Pero en cada una de las circunstancias por las que Abraham había pasado, y quizás en cada una de las que nosotros también hemos pasado, igual que Abraham, tal vez hemos podido aprender a confiar en Dios. Recuerda cuántas veces, y esto te digo a ti hoy, cuántas veces en momentos difíciles de tu vida, donde quizás no has tenido para pagar la luz, y Dios ha mandado a alguien para que lo haga y para que te traiga y te provea. ¿Cuántas veces que tú has estado enfermo y Dios te ha levantado y te ha provisto para ir al médico o te ha sanado de manera milagrosa? Y a través de cada una de esas cosas, la fe de Abraham había ido creciendo. Abraham confiaba en su Dios. Y yo puedo decir hoy que a través de muchos años en los cuales he visto la mano de Dios, yo también he aprendido a confiar en Dios. ¿Has aprendido tú a confiar en Dios?
Amén, amén, gloria a Dios. La fe no exige explicaciones a Dios. La fe espera confiadamente que Dios cumpla sus promesas. Y dice el versículo 6 que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, es decir, puso a Isaac a cargar la leña. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, y me imagino aquel hombre de fe, diciendo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Emociona mi corazón pensar en ese momento de la vida de Abraham. Y dice el versículo 9 que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, allí Abraham edificó un altar y compuso la leña, y cogió a su hijo y lo ató y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, para cumplir lo que Dios le había dicho, para hacer la voluntad de Dios, creyendo en Dios, confiando plenamente en Dios. Cuando Isaac le habla a su padre, que quizás fue de los pocos momentos que tal vez le habló, suponemos, ¿verdad? La Biblia no nos da esos detalles. Yo imagino el corazón de Abraham traspasado por el dolor, sin poderle decir que él era el cordero que iba a degollar. Y simplemente dijo: Dios proveerá. Y este es el momento cumbre de esta historia, donde él declara la confianza y su fe absoluta en Dios, diciendo: Dios proveerá. Dios proveerá. Su declaración de Dios proveerá era una declaración de fe, una declaración de esperanza y una profecía hacia el futuro. Y el trecho doloroso por donde Abraham tuvo que caminar en esos 3 días llevando a su hijo de la mano fue su Getsemaní. Fue ese momento donde él tuvo que transitar el dolor, pero creer en Dios. Y ahora que yo menciono Getsemaní, no sé cuántos de ustedes habrán podido en los momentos en que han leído este pasaje de la Biblia, pensar en el momento en que Jesús estaba atravesando todo ese dolor y todas esas situaciones, el sacrificio doloroso. Y nosotros pensamos en el corazón de Jesús porque es lo que vemos, pero no sé si alguno de ustedes habrá pensado en el corazón de su padre, que estaba viendo a su hijo pasar por ese momento tan difícil y tan doloroso y no podía hacer nada para cambiarlo. Pero estamos seguros de que el Padre de Jesús, nuestro amado Señor, le acompañaba en ese momento. Y recordemos que Jesús le dijo a su papá en el Getsemaní: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga como tú quieras. Y la única respuesta de Dios, que no hubo respuesta, fue apuntar a la cruz. Jesús tenía que llegar a la cruz y no había nadie que pudiera morir en lugar de él para salvarnos a nosotros, para redimirnos de todos nuestros pecados. Pero no fue así en el caso de Isaac, que hubo un sustituto, que hubo un carnero. Jesús tenía que sufrir el Calvario y tenía que morir. Y ya vimos en esta primera parte, en esta primera etapa, cómo Dios prueba a Abraham. Ninguno de nosotros quisiéramos ser probados de esa manera. Yo sé que todos los que somos padres quisiéramos, y cuando vemos a nuestros hijos enfermos, mejor decir: Señor, que sea yo y no que sea mi hijo. Que sea yo que me muera en lugar de él y no que sea mi hijo. Pero Dios puso esta prueba sobre Abraham. Y vamos a ver ahora cómo Abraham pudo pasar esa prueba. Dice el versículo 11: entonces el ángel de Jehová, ¿verdad? Recordemos que ya Abraham estaba listo
para obedecer a Dios, para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El sacrificio, aunque no se consumó físicamente, ya se había consumado en el corazón de Abraham, porque él hizo todo lo que Dios le había mandado y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Entonces dice el versículo 13: Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. El Señor proveerá. Eso fue confirmado en ese momento, cuando Abraham dijo, antes de saber lo que iba a pasar: Dios proveerá. Y Dios proveyó el carnero para el sacrificio. Y este es uno de los tantos maravillosos nombres que tiene nuestro Dios. Dios proveerá. Jehová Jireh. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por Jehová Jireh? Amén. Jehová Jireh. Y debido a la omnisciencia de Dios, que lo sabe todo, y a la perfección de su carácter, Dios ve y Dios conoce cada una de nuestras necesidades y tiene el poder para proveerlo. Y yo te pregunto hoy: ¿tú sabes cuán grande es tu Dios? ¿Tú sabes que Dios tiene poder para proveer todo lo que tú necesitas, para conocer todo tu corazón y para saber en el momento en que tú necesitas que Dios te provea? Hay una canción que dice: no le diga, ¿verdad?, a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Aleluya. Hermanos, tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama y que tiene planes y propósitos poderosos y grandes en nuestras vidas. Si tú te concentras en la grandeza de Dios, tu experiencia de la grandeza de Dios aumentará. Si tú crees que tu Dios es grande y tú lo dices y lo crees, eso sucederá así. Y si te enfocas en la profundidad del amor de Dios por ti, tu experiencia acerca de su amor cada día crecerá más profundamente. Si cuando te encuentras en un momento difícil, tú vas delante de la presencia de Dios y comienzas a clamar y a creer que Dios tiene control, hermanos, hará una explosión en tu interior y en tu vida que tú no te vas a imaginar, que tú no tienes ideas. Cuando te enfrentas a una crisis, alaba a Dios, magnifica a Dios, glorifícalo, porque Dios pelea tus batallas. Él viene a tu defensa y te da la victoria. Exáltalo con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones. Y cuando lo hagas, Dios se volverá grandioso para ti. Tendrás un Dios grandioso, lo verás en su magnificencia y no habrá nada que se te pueda poner al lado, porque al Dios que tú le sirves es un Dios grandioso. Como nos dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Declara esa palabra poderosa que Dios te ha dado. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento. Esa palabra poderosa que Dios nos ha dado, declarémosla y hagámoslas nuestras. ¿Y qué cosas puedes aprender acerca de ti mismo cuando tienes una relación íntima con Dios, con Jehová Jireh? Que solo Dios puede satisfacer tus necesidades, solo Dios. Podemos tener riquezas, podemos tener belleza, podemos tener muchas cosas, pero solo Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades. Como dice Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Estás enfermo, preocupado, deprimido, con miedo? Ten fe,
sigue adelante y no desfallezcas. El Salmo 46:1 te dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Tienes problemas económicos? ¿O estás pasando por un divorcio difícil? ¿O por la muerte de un ser querido, de alguien amado, un duelo difícil? Yo te digo, sigue adelante. No desfallezcas, ten fe. Dice el Salmo 50:15: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Tienes problemas con tus hijos, con tu familia, conflictos, disputas, divisiones, o con tus amigos, o con tu trabajo? Yo te digo hoy, ten fe, sigue adelante, no desfallezcas, porque Dios dice en Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Hay en la palabra de Dios todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante, para tener fe, para no desfallecer, para creer en ese Dios grandioso, en ese Dios victorioso, en ese Dios poderoso al que todos nosotros servimos. Y yo quisiera invitar a mi hermana Sheila, que nos va a compartir un testimonio de una cosa que sucedió en su vida y la cual ella puso, ¿verdad?, en el altar de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Hace 4 años recibimos una gran bendición. Recibimos una beca 100% para mi hija mayor Stephanie, en una universidad muy prestigiosa de este país. Cuando inició la beca, ustedes saben que para mantener una beca debe haber un índice académico que lo requiere. En ese periodo del comienzo, los 2 primeros años, la mata se tambaleó un poco, se desestabilizó. Pasaron situaciones difíciles. Mi hija, su salud también, hubo una situación difícil con ella. Y a pesar de que yo oraba, yo no rendí el problema ante Dios, sino que en mi carne débil, mi lógica se activó. Y yo tenía el plan A, el plan B, pero por encima de todos esos planes está el plan de Dios. Amén. Fue una situación difícil y un día orando sentí una palabra fuerte en mi corazón que me decía: yo no bendigo a media, mi bendición es completa. Yo me apoderé de esa palabra y se la transmití a mi hija. Cuando venían las situaciones difíciles, ya yo había rendido ese problema ante los pies de Dios y ya ese temor no estaba en mí. Mi fe se fortaleció. Amén. Gracias a Dios, mi hija acaba de culminar su carrera con su beca 100%. Y mi fe se fortaleció. Dios le bendiga. Amén. Hermanos, Dios no hace cosas a medias, Dios las hace completas. Y ya vimos, ¿verdad?, esas 2 primeras etapas, cuando vino la prueba de Abraham, y la segunda etapa, cómo Abraham pasó por esa prueba, ya prácticamente haciendo la voluntad de Dios. Pero ya una vez que pasó eso, entonces que viene la bendición, así como nos decía nuestra amada Sheila. Dice en el versículo 15: y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, después de la prueba, siempre hay un después. Tras las pruebas de la vida, Dios nunca desperdicia el sufrimiento de nosotros. Cuando pasas las pruebas, como la pasó Abraham, confiando en Dios con gozo y paz, sin quejarte, sin reclamarle a Dios, sin renegarlo, sino más bien glorificándolo, recibes, igual que Abraham, muchas bendiciones. Vale pasar por las pruebas y al final nosotros podemos escuchar la palabra de Dios que nos puede decir: hiciste bien, hijo mío. Una de las cosas que yo quisiera que ustedes se llevaran en su corazón en esta mañana es que, como Abraham, debemos de confiar que Dios va delante de nosotros, que nunca Dios nos deja solo. No importa el tamaño de tu prueba, sea grande o sea pequeña, Dios siempre va contigo donde quiera que tú vayas. La historia de Abraham es una prueba de lo que un simple hombre puede hacer cuando obedece y ama a Dios. Y cómo bendice esa devoción, cómo Dios le bendijo y ratificó lo que le había prometido. Pero cuando llegó el momento, y ahí me voy a la otra historia, a la historia de Jesús. Cuando Jesús iba hacia el Calvario, no había nadie, como en el caso de Abraham, que le dijera a su padre: no sacrifiques a tu hijo. Porque la muerte de Jesús no fue una muerte física, sino fue una muerte física y una muerte espiritual para lograr la redención de todos los pecados. Cuando Jesús estaba en esa cruz del Calvario, no había una voz que le dijera a Dios: no hagas esto, sino que la mano de Dios cayó sobre Jesús y Jesús sí murió, a diferencia de Abraham. La historia de Abraham es una historia de fe y de obediencia. Y si podríamos comparar la historia de Abraham e Isaac con la historia de Jesús y nuestro Señor, podríamos decir que la historia de Abraham fue un boceto a lápiz de un gran pintor que tiene en mente una obra maestra. El boceto, la historia de Abraham, es perfecto por su propio mérito, pero la pintura terminada, la obra de Jesús, la muerte de Jesús, sobrepasa el boceto original del pintor. La muerte de Jesús fue la obra maestra, la obra cumbre de Dios. Isaac fue el boceto sobre el cual luego se terminó esa pintura. Y por esa obra de Dios somos tú y yo salvos en el nombre de Jesús. Porque Jesús murió en esa cruz, en ese mismo lugar donde muchos años antes Abraham había llevado a su hijo Isaac para ofrecerlo. En ese lugar fue ofrecida la vida de Jesús y nadie lo sustituyó como sucedió con Abraham, sino que Jesús murió por ti y por mí. Y por eso nosotros hoy somos salvos. Y por eso nosotros hoy tenemos a un Dios que vive, a un Dios grandioso, a un Dios magnífico que nos ha prometido cosas maravillosas. Dios tiene planes y propósitos eternos, grandiosos, magníficos. Recíbelos. Camina de la mano de Dios cada día a través de tus pruebas. Confía que Dios tiene tu vida en sus manos y que todas las cosas que te pasen son para un propósito eterno. Y que si tú te dejas moldear como Dios quiere hacerlo, saldrás de cada una de esas pruebas fortalecido en tu fe, cada día caminando más y más en nuevas alturas espirituales. Dios te ama y tiene planes perfectos, maravillosos y grandiosos para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.